Ahora sí, doctor Gómez, que ya tenemos acá buen sonido. Estoy aquí. Bueno, cordial saludo para las víctimas que están presentes, para mis colegas, para la señora presidenta y para el señor ministro y los altos mandos militares que hoy nos acompañan. En mi tierra se ha acuñado un dicho para mí muy detestable, que dice que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso lo utilizan, y usted sabe, doctor Liscano, que así, cuando quieren cometer un atropello, muchos ciudadanos que se sienten con mucho poder, aquellos de usted no sabe quién soy yo, no piden permiso, porque prefieren que los pillen después cometiendo la arbitrariedad y pedir perdón, pero ya hicieron ya abusaron de su posición y ya cometieron el atropello que iban a cometer. Pero yo no había visto un caso en el que además de no pedir permiso, no pedir perdón, además se niegue de manera sistemática unos hechos que están tremendamente comprobados, de una manera muy contundente. De una manera tan contundente, señor ministro, me decía un amigo que es médico forense, que los cadáveres son un libro abierto, que los cadáveres muestran todo lo que pasó en una escena del crimen. Y los cadáveres, primero, demuestran que no estaban disparando estas personas que murieron, o sea, no eran combatientes. La primera prueba de que no eran combatientes era que no estaban disparando. Para saber si una persona disparó o no disparó un arma de fuego, ya ni se usa la prueba del guantelete. Usted sabe, los más viejitos sabemos que era que le echaban parafina en la mano y ahí se veían los rostros de pólvora. Eso ya no se usa porque un principiante en las ciencias forenses de entrada sabe si alguien disparó o no. Y si le cargaron con dinamita o con pólvora o con alguna cosa a la mano después de muerto. Están tan avanzadas esas ciencias forenses que hasta una persona que empujan desde un piso alto de un edificio le queda la marca del empujón y pueden determinar si se cayó accidentalmente o si lo empujaron. Pues bien, lo que han dicho los forenses de entrada en una investigación preliminar es que movieron los cadáveres. Y ya eso de por sí ya es grave, manipular la escena del crimen. Imagínense la gravedad de las. Entonces, yo empiezo diciendo esto. No pidieron permiso. Yo creo que aquí, y no es la fuerza pública, es esa unidad con la alcahuetería de sus jefes y de sus jefes mayores, que son el ministro y el señor presidente. Cometieron un crimen de guerra, un crimen de guerra. Estos crímenes de guerra están definidos por una cosa que se llama la Convención de Ginebra, que se suscribió el 12 de agosto del 49, y que define, sobre todo en el artículo 3, unas cosas que me va a permitir leer textualmente. Yo con la licencia de la señora presidenta voy a leer el artículo 3 de las Convenciones de Ginebra. Dice: en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surge en el territorio de una de las altas partes contratantes, Colombia es una de las altas partes contratantes, cada una de las partes del conflicto tendrá la obligación de aplicar como mínimo las siguientes disposiciones. Primero, las personas que no participan directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquier otra causa, serán en todas circunstancias tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable. Bueno, el otro ya es un poco carreta. Dice también en su literal D: las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. A estos 11 ciudadanos los ejecutaron y los condenaron. Salieron en los medios, ahora les leo las declaraciones, diciendo que eran integrantes de una GAO o de un grupo residual o de todas las enredos en que se han metido. O sea, los condenaron
Los condenaron, los mataron y después los condenaron. Los condenaron sin proceso judicial. O sea, no los judicializaron, los condenaron y los apresaron o dieron de baja, que es el orden lógico, sino que los mataron y después dijeron sin ningún juicio que eran unos delincuentes. No hay ninguna prueba. Tal vez creo que hay uno de los muertos que tiene alguna sindicación de delito. El resto no está sindicado en ninguna instancia judicial de delitos. Ahora, una cosa gravísima es que violaron una cosa que se llama el principio de distinción, señor ministro. La Cruz Roja Internacional dice que el principio de distinción, me va a permitir leer, establece que las partes en un conflicto armado deben distinguir en todo momento entre combatientes y objetivos militares por un lado y personas civiles y bienes de carácter civil por el otro, y atacar solo los objetivos legítimos, dice la Cruz Roja Internacional. La recreación de los hechos realizada desafortunadamente en este caso no por nuestra fiscalía, sino por los medios que ya mencionó la doctora Juanita, a los que hay que agradecerles que se esté conociendo la verdad. Esta situación de distinción dice que una cosa clara, que la operación fue realizada por el ejército y ejecutada por hombres que no tenían distintivos de la fuerza pública. Y esto no es un invento de Vorágine, del Espectador. No, esto lo reconoce el propio general Zapateiro en una entrevista que le hace José Manuel Acevedo el 11 de abril en la televisión, en el noticiero RCN. 11 de abril, revisen el noticiero RCN, José Manuel Acevedo entrevista al general Zapateiro y José Manuel Acevedo le pregunta al general Zapateiro, ¿tenían uniforme los soldados? Y miren la respuesta del general Zapateiro, no, tenían sudadera. Tenían un uniforme que es camisilla, más fresca para ese tipo de operaciones en estas áreas que son bastante molestas con el tiempo, con el ambiente húmedo. Hágame el favor. Se fueron de sudadera a hacer una operación militar, a dar de baja a un personaje de alto valor, un delincuente de esos de alto valor, que era el tal Bruno, que al fin de cuentas, ¿dónde está Bruno? Esa es la pregunta que yo le quiero hacer, señor ministro, ¿dónde está Bruno? ¿Dónde está Bruno? Porque si la operación era para coger a Bruno y eso justificaba algunos daños colaterales de matar a una mujer en envasada, a un niño, que eso según el general Zapateiro no importa, eso pasa muchas veces y eso es normal, ¿dónde está Bruno? Entonces no lograron el objetivo de capturar a Bruno, ni de dar de baja a Bruno, pero mataron 11, de los cuales tal vez 10 no tienen un solo antecedente, ni siquiera por una infracción de tránsito. Aquí dijéramos hay un reconocimiento de parte del general Zapateiro de que no tenían uniforme. Iniciaron el fuego, abrieron fuego sin el menor rigor para distinguir entre combatientes y no combatientes. Yo les digo, si esos 11 ciudadanos hubieran sido de una GAO y hubieran herido a otros civiles gravemente, tampoco se hubiera justificado, pero es que esos 11 no son de una GAO, ni un grupo residual, ni de nada de esas cosas. Si hubiera el más alto criminal de Colombia en medio de esa población civil, ni eso justificaba que dispararan contra esos civiles, ni eso justificaba. Han tratado de justificar el asunto también diciendo que las instalaciones que allá había eran instalaciones de guerra y de delincuencia. Bueno, lo que nos reportan los periodistas de estos medios, que son independientes, es que allí ninguna de las instalaciones, ni la casa, ni la discoteca, ni el burdel, ni el lugar donde servían la comida, son lugares de uso militar, no son refugios de delincuentes, son sitios de uso exclusivamente civil. Y allí fue donde abatieron y donde le dieron bala a esos ciudadanos. Pero la historia no se queda allí. No pidieron permiso, cometieron un crimen de guerra, no piden perdón y ahora lo niegan. Ya no voy a repetir las declaraciones del general Zapateiro, del ministro Molano, del presidente Duque. Ojalá en Colombia hubiera, como en Perú, moción de censura para el presidente. Claro que con las mayorías que tiene este Congreso es difícil aplicarla, pero ojalá hubiera, porque el principal responsable, señor ministro, es su presidente, es el doctor Duque.
Desafortunadamente, el fusible son los ministros y a los que les podemos hacer debate de moción de censura es a los ministros. Pero el responsable aquí mayor es el doctor Duque, que es su jefe superior, su superior inmediato, y el superior inmediato del general Zapateiro y de todos los militares que participaron en la operación. Y si él los protege, está protegiendo el desprestigio de nuestras fuerzas militares. A quienes nomás nos duele que desprestigien las fuerzas militares es a por lo menos a mí que estoy en la oposición. 2 minutos para que termine. Porque somos partidarios de manera radical del monopolio de las armas en manos del Estado. Esa es una posición de principios que yo personalmente defiendo. Y eso está poniéndose en riesgo. Porque si están conduciendo al gran desprestigio que están conduciendo a nuestras Fuerzas Armadas, todo el mundo va a tener derecho a cobrarse justicia por sus propias manos. Si las operaciones militares son de esta calidad, las de inteligencia son de esta calidad, ¿qué confianza pueden tener los ciudadanos? Termino con esto. Yo le pido al señor ministro, con todo cariño y con todo afecto, señor ministro, usted es capaz de jurar ante esta plenaria, de jurar por su madre, por sus hijos, que usted no tiene idea de que se cometieron actos irregulares, que no sabía que esta operación se estaba adelantando sin el lleno de los requisitos del derecho internacional humanitario, si no sabía que ya Bruno andaba por ahí 100 kilómetros lejos de allí. Yo le pido que nos jure eso y que diga que usted no, que va a sus espaldas, como suelen hacer algunos altos funcionarios. Recuerde que usted es un ser humano, que tiene madre, tiene hijos, y le pido que jure por ellos si usted no tiene ninguna responsabilidad en este acto de un crimen de guerra, un asesinato que es imperdonable. Los delincuentes son delincuentes y cometen crímenes y deben ser dados de baja o encarcelados. Pero el Estado no tiene derecho a combatir la criminalidad con los mismos mecanismos de los criminales. Gracias, señora presidenta. Representante Mauricio Toro, tiene el uso de la palabra hasta